Creí más en mi discernimiento propio que lo que me hablaba Dios. Bueno, hay una situación muy interesante y es que cuando tú aceptas el amor de Dios y empiezas a caminar en este mundo cristiano, a veces nos tropezamos. Esos tropiezos es porque nosotros mismos estamos soltando la mano de Dios, porque Dios jamás suelta nuestra mano. Ahora bien, también hay una situación muy particular y es que a mitad del camino a veces podemos tomar decisiones sobre nuestra vida, sobre las batallas que nos pone Dios enfrente y posiblemente ignoremos el camino porque estamos viendo la tormenta. Eso mismo le pasó justamente a Pedro cuando vio a Jesús en medio de las aguas y dijo que si era él también lo podía hacer. A mitad del camino, pues imagínense la tormenta, el viento, la noche, la oscuridad, los ruidos lo hicieron mellarse y dudar y se empezó a hundir. Jesús lo tuvo literalmente que rescatar de esa parte de su falta de fe. Ahora bien, existe una situación muy interesante y es algo que se ha repetido a lo largo de la Biblia. A mí la historia que me gusta para ilustrar este ejemplo es la de Jefte. Jefte lo podemos encontrar en el libro de Jueces. Justamente fue una personita que se levantó, inclusive pues hijo de una persona que pues era ramera en ese tiempo. Ahora bien, Jefte lo fueron a buscar porque estaban pues las voces diciendo que iban a invadir justamente pues el territorio y no había juez en ese momento. Entonces él les dice que por su mano pues va a tener que ser. Un acotamiento que voy a hacer es que justamente pues Dios en la ley mosaica y cuando estaba Moisés ya les había entregado toda esa región para que ellos habitaran. Y número dos, pues Dios le empezó a hablar justamente a Jefte dándole ciertas instrucciones y victorias. Jefte se pone a la batalla y empieza a vencer, obviamente pues con ayuda de Dios. Y yo creo que si todos leemos las antiguas escrituras podemos notar que a veces iban pocas personas o sin el armamento correcto, pero Dios era el que luchaba justamente sus batallas. Ahora bien, cuando Jefte empezó a luchar y a hacer justamente todo ese tipo de situaciones, empezó a vencer, pero se le ocurrió una cosa bastante curiosa y para eso nos vamos a ir a Jueces, capítulo 11, versículo 30 y 31. Y dice, y Jefte hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Ahora bien, yo les pregunto algo, ¿por qué siempre estamos tan acostumbrados a intercambiar favores con Dios? Y no solamente con Dios, en algunas otras corrientes religiosas lo hacen de forma muy a menudo. Podemos decirle a Dios, es que mira, si tú me das la lotería, yo prometo dedicarla a ti. Les quiero asegurar algo, pues Dios jamás hace ese intercambio. Lo único que quiere Dios es tu corazón sincero y verdadero, tu amor. De ahí en fuera nada de lo que le puedas ofrecer le sirve porque Él es el dueño del universo, del oro y de la plata, del mundo. Él hizo todo lo que conocemos, incluso lo que no conocemos. Ahora bien, nuestras partes de trueque suenan muy interesantes, pero jamás van a funcionar con Dios. Nuestra cabeza nos juega un mal momento y justamente cuando Él empieza a vencer, cuando Dios ya le había entregado, se le ocurre hacer este intercambio no confiando ni en la palabra justamente de Dios antes, ni en la que tenía ahora, que justamente lo iba a hacer vencedor, y tenía él que hacer ese intercambio. Su decisión nubló su juicio y empezó a dejar de confiar en Dios completamente y creyendo que iba a aceptar ese sacrificio. Ahora bien, lo mismo que le pasó a Pedro en la barca y lo mismo que a veces nos pasa a nosotros cuando vemos la tempestad, vemos que nada funciona de forma humana y si nosotros no confiamos en la palabra que Dios nos da, posiblemente entorpezcamos el camino y eso puede ocasionar la falta de discernimiento en la situación con Dios. Ahora bien, ¿qué pasó con Jefte? Pues obviamente venció a los amonitas porque Jehová ya los había entregado. Sin embargo, vamos a leer el final de esta pequeña historia. Y para eso nos vamos a ir a Jueces, capítulo 11, versículo 34. Y dice, entonces volvió Jefte a Mizpa, a su casa. Y aquí su hija, que salía a recibirle con pandero y danzas. Y ella era sola. Su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. En los tiempos antiguos las promesas eran mucho más importantes, inclusive que las decisiones. Así que él tenía que cumplir su promesa
y matar justamente a su hija, lo cual sucedió. A diferencia de lo que sucedió con Abraham y Isaac, que justamente Dios le pidió el sacrificio a Isaac y lo interrumpió por su propia mano, Jefte mató a su hija. Eso quiere decir que justamente lo que nosotros pensemos, hagamos con nuestra mano, jamás va a ser perfecto. Si nosotros confiamos en que Dios siempre, siempre, siempre va a acomodar las piezas del rompecabezas en nuestra vida va a fluir muy interesantemente. Es decir, por ejemplo, tú te quedaste sin trabajo y aceptaste a Dios, y pues tú empiezas a tener cierto temor, es normal. Sin embargo, si tú estás con el corazón entregado y sabes y conoces de la palabra, si los pajaritos no se ocupan justamente en su comida, no siembran ni ciegan, ni Dios los alimenta, ¿qué más? Nosotros, que somos más importantes inclusive que ellos. Entonces, si tú conoces la palabra, la promesa de Dios, incluso el mismo Dios que le dijo a Jefte que lo iba a entregar y él desconfió, a veces no sucede. Pero si tú conoces la palabra, confías en él, sabes que si te despidieron de ese trabajo o saliste de mala forma, es que afuera viene algo mejor. Y viene algo mejor porque Dios no va a descuidar. Y si no viene algo mejor, entonces quiere decir que esa lección, porque todo lo que nos pase a los que amamos a Dios es para bien. Esa lección es para que aprendas algo. Entonces, de las dos formas, todo obra para bien. Ahora bien, yo les digo algo, confíen en la palabra de Dios. Dios es el mismo de antes y de ahora. Hace las mismas situaciones y su carácter es inmutable. Recuérdalo, no me cansaré de decirlo. Dios los ama mucho, son lo mejor que han creado. Los cuida bastante. Y si ustedes abren su corazón y aceptan su amor, yo sé que los cielos se abrirán. Dios los bendiga.